11 de la noche, saludamos a dos personas. Por una parte, María Bastida, que se incorpora a la tertulia desde hace un rato. Buenas noches. Y saludamos especialmente a Santiago Hernández. Muy buenas noches. Un auténtico placer, catedrático de Cálculo de Estructuras de la UEDC. Apabullante currículum el que tiene nuestro invitado de esta noche. Desde hace tiempo, él y otros ingenieros gallegos mantienen una relación estable y muy fructífera con Airbus. Así que tenemos muchas preguntas que hacerle en relación con el terrible accidente que ayer tenía uno de estos aparatos, un Airbus 320, que en principio es un avión probadísimo, segurísimo. Es así, ¿no, Santiago? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por las amables palabras, que bueno, eso quiere decir que la Universidad Gallega está dando respuesta a los retos de la sociedad. Efectivamente, yo lo primero que quiero decir es que Airbus es un ejemplo de lo que Europa, cuando pone las energías, puede conseguir. Es decir, una empresa europea, que es la unión de varias empresas individuales de diferentes países, se constituye como tal, como Airbus, y consigue tener el 50% de los pedidos de aviación comercial en las aeronaves de más de 150 plazas en adelante. Es decir, eso es un éxito tecnológico de Europa, y como europeos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Europa existe. Europa, industrialmente, Airbus es un ejemplo de que Europa existe y puede ser un éxito. Y en este sentido, el A320 es uno de los primeros logros, los primeros diseños de Airbus. Es un avión del que se han fabricado más de 600 ejemplares, lo tienen más de 300 compañías aéreas, y es un avión... hay una planta en China. China es uno de los países que más está creciendo en transporte aéreo, en el que se han ensamblado más de 200 aviones Airbus. Es decir que, y además es un avión con un récord, con un historial de seguridad muy amplio. La noticia es una noticia muy triste, y desde luego mis condolencias para las familias, pero como producto aeronáutico es un avión de primerísima calidad. Bueno, vamos a entrar enseguida en los detalles de lo que ha pasado en estas últimas horas. Hablamos del 320, que yo no sé si está empezando no a estar obsoleto, pero si está en fase de revisión, digamos, y si va a ser aparcado y ser sustituido por nuevos modelos. Bien, el avión que ayer tuvo el accidente tenía 24 años. En aviación los años no pasan como, por ejemplo, en otros productos de transporte como el automóvil. En la aviación los tiempos de servicio son mayores porque hasta en el caso del 320 el material que se usa es aluminio, el aluminio no tiene problemas de corrosión, por tanto los aviones tienen una vida más larga. Por otra parte, una aeronave, por supuesto, es la estructura, pero además está todos los sistemas, están los motores, etc. Eso se cambia. Es decir, que los motores que tiene este avión no son los primeros con los que empezó a trabajar. Los sistemas, lo que se llama aviónica, todos los sistemas de control tampoco son los mismos, se han modificado, e incluso el propio diseño ha tenido pequeñas variantes. Es mejor aerodinámicamente, de manera que los plazos... Es cierto que que hay aviones más nuevos, este avión es del año 84, pero digamos, como la propia de Galicia comenta hoy día, que creo que tiene una información muy completa, está en la media más o menos de lo que son los otros A320 que están funcionando. Que no hay ninguna alerta en relación con el estado del avión como consecuencia de los años que tiene, ni ningún problema, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a seguir hablando lógicamente con Santiago Hernández, pero como decía, vamos al plato de informativos. Allí está Uxía Rodríguez para contarnos lo que ha sucedido en todo este día en relación con ese accidente, por supuesto, labores de rescate en la zona del siniestro, en la zona de los Alpes, y noticias que tienen que ver con la investigación. No nos precipitemos porque probablemente, ahora me lo comentará Santiago, van a pasar en muchas semanas, probablemente meses, hasta que haya una conclusión, si acaso definitiva, de lo que sucedió ayer. Uxía, cuéntanos. Como decías, Fernanda, este es el día 1 después de esa tragedia aérea que nos deja, recordemos, 150 fallecidos, con algunos nuevos datos, aunque con muchas preguntas abiertas todavía y que parece que seguirán abiertas durante un largo tiempo. Comenzamos hablando del número de
de víctimas, de fallecidos, porque el gobierno español confirmaba esta tarde que son 51 los españoles muertos en el accidente de avión. Es la última cifra, como decíamos, que además llega después de un baile de datos. Y es que esta misma mañana, casi a la misma hora que el responsable de Germanwings hablaba de 35 víctimas españolas, el secretario de Estado de Seguridad de nuestro país hablaba de 49. Descoordinación se quejaban desde algunos ámbitos. Finalmente, esos 51 pasajeros están identificados con nombre, apellidos, DNI y personas de contacto. Ya ha comenzado además una segunda fase de toma de muestras tanto de los familiares como de esas propias víctimas a través de algunos de sus objetos personales. Aún así, 36 horas después, el listado es todavía provisional. En el avión había pasajeros de 18 nacionalidades. Lo que sí sabemos ya es que se ha recuperado con éxito el contenido de la primera caja negra. Los investigadores han comenzado a analizarla y ya tienen un archivo de audio en el que se escuchan voces, aunque es demasiado pronto para sacar ninguna conclusión. Esta es la primera caja negra, un dispositivo que graba las voces y el sonido ambiente de la aeronave los últimos minutos del vuelo. A pesar de los daños que se ven, ha sido posible extraer la información. La segunda caja negra todavía no se ha encontrado y también será clave. Es la que registra todos los parámetros del vuelo. Las conclusiones por ahora de los investigadores franceses, las conclusiones que han transmitido esta tarde es que no hubo parada del motor y que el avión no explotó en el aire. No se descarta ninguna tesis, tampoco la posibilidad de un atentado terrorista. Este es el director de la investigación francesa. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour en tirer la moindre conclusion sur ce qui s'est passé. Il va y avoir à la suite de ça, sur ce fichier audio, un travail détaillé pour comprendre et interpréter à la fois les sons et les voix qui peuvent être entendues sur ce fichier audio. Vous ne fermez pas la thèse d'un attentat potentiel? À ce stade-là, on ne ferme aucune thèse. No sabemos todavía, como vemos, qué pasó dentro de la cabina del avión, pero sí lo que pasó en la torre de control, porque fue la torre de control de la Provenza la que trató de contactar hasta 3 veces consecutivas con los pilotos. El último contacto con el vuelo se produjo a las 10:30 exactas de la mañana. Un minuto después, los operadores se dan cuenta de que el avión está abandonando la altura correcta. Los radares muestran un descenso de casi 18 metros por segundo. Primer intento de comunicación. Los pilotos no responden. A las 10:35 se produce la segunda llamada sin respuesta. Lanzan entonces los controladores la advertencia de nivel de emergencia y ponen en preaviso ya al servicio de rescate aéreo. Altura en ese momento 7.600 metros. A las 10:36 prueban otra vez. Es el tercer intento de contactar con el avión a través, esta vez, de la frecuencia internacional de emergencia. A las 10:40 desaparece la señal a una altura de 1.890 metros. 9 minutos más tarde, 2 helicópteros militares salen ya en busca del aparato. La investigación continúa mientras Lufthansa mantiene que el accidente de este A320 de Germanwings es inexplicable. La compañía ha fletado ya un avión y 2 autobuses para los familiares. Esos autobuses han salido ya desde Barcelona. El avión lo hará mañana a primera hora. Esta tarde su presidente comparecía en el aeropuerto del Prat. And we cannot understand how an airplane which was in perfect technical condition with 2 experienced and trained Lufthansa pilots was involved in such a terrible accident. Francia lleva las riendas de la investigación con la colaboración de Alemania y España, los 3 países implicados en el accidente. Hoy, Mariano Rajoy, François Hollande y Angela Merkel han mostrado su unidad y se han comprometido a trabajar juntos. Juntos han visitado el lugar donde se estrelló el avión en los Alpes, han estado en el epicentro del rescate de las víctimas saludando a los responsables del dispositivo. Una comitiva, la de los 3 mandatarios, rodeada en todo momento de un gran despliegue de seguridad. Han expresado sus condolencias en nombre de los 3 países y han hecho una declaración institucional conjunta. Y queremos identificar a las víctimas, repatriarlas en las mejores condiciones posibles, porque sabemos que eso es importante. Vamos a trabajar todos juntos y vamos a estar a la altura de las circunstancias en un momento tan difícil y complejo como este que a mucha gente le ha tocado vivir.
A última hora de la tarde, Fernanda, han comenzado ya a evacuar los primeros cuerpos de esa complicada zona. Pues muchísimas gracias, Uxía. Santiago, la primera pregunta que te quiero hacer la compartí ayer con otros expertos con los que hablábamos. ¿Qué es lo que más te sorprende del accidente? Bien, hay algunos aspectos que efectivamente son sorprendentes. Uno es, digamos, que al parecer durante 8 minutos, digamos, los pilotos no hicieron ningún tipo de contacto con las torres de control. Y digamos, eso sí que es sorprendente. Por otra parte, en aviación hay un protocolo en el que se dice que cuando hay algo que se conduce inesperadamente, lo que hay que hacer es volar el avión, con lo cual, digamos, es decir, intentar recuperar el control. Sí. Y para ver si una vez recuperado el control, pues entonces, en las circunstancias que queda el avión después de recuperar el control, contactas con una torre de control y les indicas la situación. Pero bueno, eso obviamente no. Esos silencios son sorprendentes. Es que vemos al director, al responsable de Lufthansa, muy perplejo con lo que sucedió, ¿no? O sea, muy. La tripulación, una tripulación con miles de horas de vuelo. Claro. El avión había pasado una serie de controles muy recientemente. Estamos hablando de una compañía de un país, muy desarrollado, como es Alemania. Es sorprendente. Yo no sé si has tenido ocasión, supongo que sí, en estas horas, de contactar con Airbus, de cuál es un poco el estado de ánimo en estos momentos en la compañía. Bueno, siempre que hay un accidente de este tipo, efectivamente, pues la compañía se queda muy preocupada. De hecho, hay un comité de crisis y bueno, los ingenieros, lógicamente, pues intentan hacer especulaciones, pero digamos, hay algo que en el visionado que hemos visto queda realzado, y es que siempre que hay un accidente aeronáutico hay una investigación muy extensa. De los accidentes de aviación se aprenden muchas cosas y por tanto, digamos, yo preferiría, digamos, esperar a las conclusiones, porque además se extraen consecuencias de mejoras, avisos para futuras situaciones, y además hay algo que suele suceder en la aviación, que es que un accidente de este tipo nunca es producto de un fallo, sino de un encadenamiento de fallos. Hay una cosa que se ha comentado también en las últimas horas, que es el hecho de que en los últimos tiempos hay demasiados accidentes en ruta, que se supone que es el momento en el que la navegación es más fácil. Yo no sé si esto es así y si hay esa percepción. Ayer se apuntaba desde el SEPLA la posibilidad de que se esté encomendando, se esté fiando todo el sistema demasiado a la técnica, a la informática, y que la pericia de los pilotos esté descendiendo como consecuencia de esa confianza a la técnica. A ver, es cierto que históricamente, digamos, en el aterrizaje solía haber más accidentes que en vuelo. ¿Qué sucede? Ahora cada los aeropuertos tienen pistas de mayor longitud, están los sistemas de ILS, o sea, de aterrizaje por instrumento mejores, con lo cual, digamos, ese efecto se está remitiendo. Por otra parte, hay un problema con la estadística en aviación, y es que afortunadamente hay muy pocos accidentes. Entonces, la estadística funciona bien cuando hay un universo muy amplio. Es decir, pero cuando hay muy pocos accidentes, el que de repente algunos sean en vuelo, por ejemplo, y últimamente ha sucedido, pues bueno, con Malaysia Airlines, el de Air France, etcétera, pero claro, son 4 o 5. Sobre 4 o 5 casos es muy difícil hacer estadísticas. De manera que ahí yo sería más contenido. Por otra parte, ha salido el tema de, efectivamente, pues ahora con el fly-by-wire, es decir, el que todo está controlado, los pilotos, digamos, tienen una misión que realizar. Más que pilotos son gestores ahora, Es ¿no? cierto, pero bueno, los pilotos requieren entrenamiento, es decir, que cada piloto tiene una certificación de tipo, tiene que hacer operaciones en simuladores, es decir, y de hecho hay ejemplos de que cuando el piloto tiene que funcionar, funciona. Un ejemplo es, por ejemplo, el accidente que hubo de un avión, me parece que fue de United, que el piloto lo aterrizó en el río Hudson sin ningún accidente. Yo he visto un aterrizaje de un piloto, yo no sé si era español, en un aeropuerto, creo que suizo, en el que aterrizó el avión sin tren de aterrizaje y no hubo ninguna víctima en el aterrizaje,
de manera que es cierto que los pilotos se aburren más, pero yo creo que tienen la misma destreza. Otra cosa es que efectivamente ellos piensen que cada vez su profesión es menos divertida. Pues, pero a lo mejor hasta está bien que sea menos divertida, ¿no? Que para divertirse que hagan otras cosas. Pero yo diría que tienen por lo menos la misma destreza. En cualquier caso, también hoy la prensa, en concreto La Voz de Galicia, recoge este otro incidente de hace un tiempo, también con un Airbus. Der Spiegel reveló en su momento bueno, pues que un avión había sufrido una pérdida brusca de altura en un vuelo entre Bilbao y Múnich. A priori parece que podría ser un escenario parecido al de los Alpes. Digo a priori porque se produjo también ese descenso de altitud aparentemente inesperado. En este caso el piloto fue capaz de reconducir la situación, ¿no? Sí, efectivamente, la noticia fue esa. Hubo un engelamiento de los sensores. El piloto, la tripulación, digamos, se dio cuenta. Luego es una muestra de que los pilotos cuando tienen que actuar, actúan, y no hubo ningún accidente. Por otra parte, bueno, digamos, el titular, digamos, que del diario alemán, yo creo que es exagerado. Programado para estrellarse. Tremendista. Yo creo que no. O sea, los aviones no están programados para estrellarse. Digamos, los primeros que la tripulación está en el avión. Es decir, la tripulación es la primera interesada en que aquello llegue a buen puerto. Claro. Es decir, que yo creo también que se juegan la vida ellos. El titular, ¿no?, es inmerecido. Claro. Yo creo que los aviones están preparados para funcionar perfectamente. Hay algún número que, bueno, pues luego puede salir a lo largo digamos, del programa. Todos los años, si alguien mira en Internet, desde el 1 de enero ha habido más de 1.500 millones de pasajeros. Todos los años vuelan 5.000 millones de pasajeros. Si ayer entramos en la aplicación esta de Flight Radar, que te da en tiempo real la cantidad de aviones que están permanentemente sobrevolando el cielo, es que realmente... Los aviones están preparados para funcionar perfectamente. Están preparados para volar. Y para volar con diseñados, los ingenieros los diseñan para que vuelen. Bueno, vamos a seguir lógicamente hablando con Santiago, os voy a escuchar. Me interesa mucho cuál es el tipo de colaboración que tiene la Universidad de Coruña, perdón, con Airbus, porque es muy importante y también tiene que ver con el futuro, con ese prototipo que ya me dirán en qué fase exactamente se encuentra, no sé si sigue siendo prototipo, ya está más avanzado, también de la relación entre dos compañías muy potentes. Estamos hablando de Airbus y de Boeing, que supongo que son las principales del mundo en construcción de aeronaves de tipo comercial, pero vamos a hacer una conexión con Marina Cabegato para conocer un poco mejor la zona en la que se produjo el accidente. Ahora mismo, Fernanda, 38 efectivos ya están en esa zona, en la zona de la catástrofe, para intentar localizar la segunda caja negra y los restos mortales del avión. Se trata de una zona extremadamente complicada, de 4 hectáreas de terreno y un desnivel en altitud de 200 metros. Los operativos llegan por ahora desde el aire. Los helicópteros no paran de despegar desde un terreno habilitado para ellos a las afueras del pueblo donde se encuentra el campamento. Tardan solo 5 minutos en alcanzar el sitio del accidente, pero hay también un plan B. Desde ayer 50 agentes trabajan sobre el terreno para abrir una ruta terrestre hasta la zona del accidente. Es una misión extremadamente complicada, ya que desde la base del campamento hasta el lugar del siniestro hay más de 17 kilómetros en los que hay que atravesar montañas y valles. Los vecinos de allí dicen que para llegar a pie hay que pasar por un terreno boscoso, y aunque algunos agentes hablan de un recorrido de 4 horas a pie, los vecinos defienden que hace falta más de 7 horas de ruta terrestre. Hay que subir una dura pendiente escarpada y es casi como hacer escalada, describen, y al final se llega a una auténtica pared, que es donde se estrelló el avión. No ayudan tampoco las condiciones meteorológicas, porque hay nieve y en muchos puntos donde es como caminar por un glaciar, describen los vecinos. Y hay un último obstáculo, el tiempo, porque siempre que nieva, como pasó anoche, hay que suspender, Fernanda, las labores de búsqueda. Bueno, muy indicativo el gráfico que has compartido con nosotros, Marina, de cómo es ese terreno. Puestos a tratar de consolarse, probablemente hubiera sido peor pues en el mes de noviembre, diciembre, con nevadas más copiosas. En cualquier caso, las tareas de rescate están siendo muy complicadas, a pesar de lo cual ya nos ha comentado Uxía que se han empezado a rescatar los primeros cuerpos. Os pido una primera reflexión para que vayamos interviniendo un poco todos. Ernesto. Yo es que de aeronáutica entiendo lo mismo que de la cría de la chinchilla, o sea, absolutamente nada, ¿no? Además me parece un mundo muy apasionante, pero que desconozco absolutamente, ¿no? Pero, de todos modos, a mí me parece que siempre que ocurren estas cosas tratamos de buscar inmediatamente unas causas que a lo mejor no son tan evidentes ni tan fáciles de encontrar.
Yo imagino que la tecnología falló y se cayó. O sea, que puede ser una causa, o es que la tecnología nunca falla, porque la tecnología, por muy perfecta que sea, tiene que haber un momento. La tecnología no tiene raciocinio, es decir, no puede cambiar sobre la marcha. La tecnología no es un ser humano, se programa, se hace, bueno, pues llega un momento en que falló y se cayó. ¿Puede ser eso? A ver, hay una reflexión de fondo que comparto, es decir, yo suelo comentar en clase a mis estudiantes que el mundo actual presencia el triunfo y la tragedia de la tecnología. Es decir, esto es un mundo tremendamente tecnológico, claro, pero que se da por supuesto de que la tecnología es perfecta. Perfecta, claro. De manera que uno, un día por la mañana el coche no te enciende y en lugar de pensar, me ha encendido durante 90 millones de veces, dice, maldita sea. Y cuando se te apaga el ordenador dices, es imposible que se me estropee el ordenador. Entonces, esa es la tragedia, sea por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en la tecnología y se consigue? Que el porcentaje de fallo cada vez sea menor y menor y menor. Pero efectivamente es imposible de eliminar. Y se consigue. Es decir, por poner un ejemplo, en aviación, ya que estamos hablando de este asunto, habría un fallecido cada 17 millones de viajeros. Sí, sí. Es decir, hay un accidente por cada 6 millones de vuelos. Por tanto, es una probabilidad de 10 millones contra 1. Es decir, la probabilidad de que haya un accidente es 100 veces menos de que a uno le toque la lotería de Navidad. Y suele tocar poco. Entonces, comparto la reflexión de fondo. Lo que se pretende en la tecnología es que, y yo creo que ese nivel de seguridad, si se lo preguntamos a un ciudadano normal, yo creo que lo acepta. Pensar una probabilidad de fallo cada 10 millones, es decir, 100 veces menos de que le toque a uno la lotería. Pero si aceptamos incluso montarnos en un coche en el que las probabilidades de accidentes son muchísimo más elevadas. Pero claro, anularla. Claro, sin embargo, en el debate, perdona, sí. Fernando, sin embargo, en el debate y buscando las causas, nunca se maneja ese dato. Es decir, damos por hecho que la tecnología es perfecta, entonces vamos a ver qué es lo que falló. Si falló el piloto, si falló... No, la tecnología falla. Se cayó y vamos se acabó. a precisamente a meter teorías en esta precipitación que suele acompañar este tipo de accidentes, esta exigencia, no de las familias, que están en su derecho absoluto de pedir que las cosas se aceleren lo más posible, pero también de los medios de comunicación, en fin, esa presión absoluta para que 24 horas después de un accidente de esta naturaleza tengamos ya respuestas. Bueno, hay varias teorías, y digo, son teorías, porque yo no sé, Santiago, se va a tardar meses en llegar a alguna conclusión, ¿no? Meses. Hablamos de meses. Bueno, pues algunas teorías. En esta caja está el secreto que puede ayudar a explicar este accidente inexplicable. Lo dice el presidente de Lufthansa y todos los expertos consultados, porque el Airbus 320, fiel a su ruta, atravesó el cielo de Marsella y comenzó un descenso progresivo que duró 10 minutos hasta chocar contra los Alpes. Eso llevaba el piloto automático casi seguro, pues porque el rumbo es clavado 0,26 y el descenso es casi constante entre 3.000 y 4.000, prácticamente estándar. La falta de comunicación del avión con los controladores es alarmante. Tampoco contestó un caza que lo intentó por radio. O no hablan con nadie. ¿Qué pasa, que están inconscientes? Si están inconscientes va el piloto automático. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿por qué ha empezado a bajar? Si es una despresurización, dice, han empezado a poner el piloto automático que baje y ahí se han quedado inconscientes. Digo, pero si es que en una despresurización no se baja así, en una despresurización se tira uno en picado. Otros expertos apuntan a una congelación de los sensores de velocidad y altura, un incidente que ya ha sufrido antes la compañía. Y el avión, para proteger, para que no entre en pérdida, baja al morro y hace un descenso. Están abiertas todas las hipótesis, pero la del secuestro o atentado está en última posición. 2 técnicos de Aviación Civil Española han llegado a la zona, donde analizarán los restos del avión junto a los técnicos alemanes y franceses. Bueno, sin especular en relación con este accidente, Santiago, ¿por qué se puede despresurizar un avión, que es una de las cosas que se está diciendo? Bueno, se puede despresurizar, en primer lugar, por un fallo del sistema de presurización. En alguna de las noticias he oído hablar de una apertura de puerta o de una ventana. De una ventana es muy difícil porque, digamos, hay 2 niveles de acristalamiento. Una puerta también parece raro, luego podría ser por un fallo del sistema de presurización, que en este caso sería, bueno, pues un problema de que en ese momento ese sistema falló. Pero, digamos, luego las causas son esas. Puede ser una apertura de uno de los orificios
o un fallo en el sistema de Y presurización. en ese caso, o sea, los efectos sobre los habitantes del avión, digamos, son inmediatos. Lógicamente sí, entonces disminuye el oxígeno, pero supuestamente, entonces si todo funciona, cae el dispositivo que hay arriba, entonces se alimenta de oxígeno a través de las mascarillas y en la cabina los ahí pilotos han hecho lo o mismo. sea, ahí habría que descender para buscar una zona de la atmósfera en la que se pueda respirar, digamos. Efectivamente, ¿no? Entonces hay que descender para recuperar el oxígeno y a partir de ahí, pues bueno, el avión se vuela. Porque en este sentido, yo creo que son especulaciones, claro, dicho de una manera neutral, es decir, no pretendo con minusvalorar y que merece la pena esperar a ver qué pasa. El problema de la aviación es que es antinatural, es decir, el ser humano siempre ha querido volar. Y además yo siempre digo una cuestión muy curiosa, y es que en la aviación y los dirigibles comenzaron a la vez. Entonces, si a un mecenas le fuera ahora un inventor y le dijera, mire, tengo una idea, volar con algo que pesa menos que el aire, aquí le dejo los planos, y le fuera a continuación, te dice, mire, tengo una idea, volar con algo que pesa más que el aire. Hoy día, con los sistemas sofisticados de plan de negocio y todo esto, el asesor le diría al mecenas, el segundo nada, el primero vamos a verlo. Bueno, pues ha triunfado el sistema antinatural, con un nivel de seguridad altísimo, pero no cero. Claro. Pero yo confieso que a mí me parece que ustedes, los ingenieros, son unos señores muy raros que consiguen hacer cosas muy extrañas, como que efectivamente algo que pesa más que el aire vuele. Efectivamente es una cosa muy rara. Fernando. Yo dos preguntas, no de naturaleza técnica, porque de eso también confieso que no tengo ninguna idea, una de naturaleza anecdótica y otra quizá con un cariz más político. La anecdótica es por qué se llama caja negra cuando son todas naranjas, ¿no? Y luego la segunda es, ¿usted cree que es atribuible el accidente al maldito capitalismo? Porque es que yo creo que entre las valoraciones que se han hecho de las mayores desafiantes, pasa una gallina por la calle y el maldito capitalismo nos va a acabar matando, ¿no? Pues ahora se cae un avión, ¿no? Y ha sido el maldito capitalismo, digo, por lo que trascendieron las valoraciones de algunos dirigentes lo de la políticos. caja negra, efectivamente ahora son rojas, en tiempos no sé qué color tenía, pero la idea era la caja que, entre otras cosas, que digamos que tenía los secretos de lo que estaba pasando. Y al margen del color, que posiblemente en tiempos fuera negra, la idea es esta, digamos, es lo que nos trae a la luz los secretos. Y es para que sea más fácilmente localizable, supongo, ese color, ¿no? Posiblemente. Respecto al otro, vamos a ver, lógicamente, una compañía aérea, yo no creo que ninguna compañía aérea quiera tener accidentes. Y en segundo lugar, juega con su propio personal. Es decir, aparte con los clientes, juega con su propio personal, que es la tripulación. Y en tercer lugar, un accidente en una compañía puede suponer la ruina comercial. Claro. Digamos, el criterio capitalista lo que llevaría a extremar las condiciones de seguridad, ¿no? Digamos, o sea, quiero decir que... Lo que sí es cierto, digamos, es que de vez en cuando hay noticias de si se extreman más, y además la regulación aérea es muy clara. Que algunas compañías puedan, digamos, ajustar más su ratio de controles, etcétera, pero salirse, en primer lugar, yo creo que nadie quiere tener accidentes, y salirse conduce a que le puedan quitar la licencia. Claro, y asunto es un riesgo que no quiere cubrir nadie. Tanto Hablamos de esa cajas negras, déjame porque, bueno, vamos sabiendo alguna cosa de cómo funcionan los aviones y este tipo de dispositivos, desgraciadamente como consecuencia de los accidentes. Cuánto aprendimos de los trenes cuando fue el accidente del Alvia. Cajas negras, sabemos ya que en el Airbus accidentado ayer, bueno, pues había dos instaladas, ha aparecido de momento una de ellas, la que registra las conversaciones que se producen, por ejemplo, dentro de la cabina. Es una información, bueno, pues muy importante a la hora de la investigación. Cuando ya las investigaciones están cerradas, parte de esa información es accesible al público. Es lo que vamos a escuchar, conversaciones que fueron registradas por las cajas negras en 3 accidentes que se produjeron en el pasado. En fin, no le voy a poner adjetivos. Earlier there was a car fire at Hudson and Canal Street. It has been cleared about heading to New Jersey. The outbound Lincoln Tunnel looks a lot better for you in New Jersey. Hit the wire, hit the wire, hit the wire! Okay, we're going to play some music here, I think. Find out what's going on with the helicopter.
pensar lo que pueda suceder en un avión siendo consciente de que te vas a estrellar, bueno, pues es inimaginable. Iván Puentes. Bueno, eu sei da aviación civil o mesmo que Ernesto Sánchez Pombo. Bueno, esto ya lo tenemos todo claro, no hace falta que lo repitamos cada uno del que habla. Refiero, para claro, eso tenemos aquí a Santiago. Eu creo que... Ya está. Que efectivamente, no, pero sí que é un tema que evidentemente me interesa moitísimo, non? Como usuario, ademais, pero, bueno, creo que... primeiro, o mellor que se pode facer é esperar, non? E é certo que queremos inmediatez, non? E exiximos aos medios de comunicación e exiximos ás autoridades inmediatez absoluta e que hoxe saber xa exactamente que pasou e se podo mañá coller un avión en Santiago e ir seguro onde vaya, non? Pero está claro que eso non pode ser, ademais de acostumbrarnos a vivir con moita seguridade, nos acostumbramos a vivir con inmediatez absoluta que non é posible, non, neste caso. Eu en que me fixo, en fin, bueno, con respecto aos fallos técnicos, que tamén compro totalmente a tese de Ernesto, non? Os accidentes existen e pasan e non hai que buscarlle máis explicación moitas veces, non? Pero sí é certo que tamén averiguar que pasou en aviación civil e, en fin, creo que se sinalaba antes tamén, vale fundamentalmente para aínda facer máis seguro iso, non? E para evitar que este tipo de accidentes podan ocurrir, non? Aí tamén será interesante sabelo, non? Porque sí que hubo, con Airbus, se decía no vídeo, non? Algún outro incidente con conxelación de determinados sistemas, si fose eso outra vez, sería unha reiteración dun erro que non sei, e aquí sí que me gustaría escoitar a opinión, de non sei se adoptaron as medidas suficientes para que ese erro que se detectou en outras ocasións pudese estar solucionado. Os accidentes que sirvan como banco de probas, digamos... Efectivamente, dramático, pero que teñe que servir para garantir a seguridade. E por último, no que sí me estaba fixando, non, que estes días, na parte que a min me toca, e na que estou afortunadamente e, en fin, admirado positivamente, é, primeiro, con respecto á compañía, na excelente comunicación e na excelente estrategia, se queremos utilizar esta palabra, de comunicación en situación de crise que está empregando, non? Eu creo que a rolda de prensa de onte responsable para Europa de Lufthansa, a rolda de prensa de hoxe do presidente de Lufthansa son admirables, non? O trato que se está dispensando aos familiares das víctimas e que non resistiría en comparación con outros precedentes que temos no pasado. E tamén a reacción do propio Estado francés e as autoridades francesas creo que é admirable neste caso. Dijiste estes días, te recuerdo que fue ayer por la mañana, sí, bueno, porque han pasado tantas cosas desde ayer que parece. Yo no sé, compañeros, si no tenemos esa rueda de prensa del presidente de Lufthansa. Las tenemos esta tarde. Realizaba esas declaraciones precisamente en el aeropuerto del Prat, en esa vocación de estar atendiendo a las víctimas de los diferentes países afectados. Están comprometidos de una forma muy especial, como ya saben, España, Francia y Alemania. Hablábamos antes de que Airbus es la manifestación de que Europa existe, y hoy ha quedado también de manifiesto que Europa existe en ese acto conjunto protagonizado por Mariano Rajoy, François Hollande y Angela Merkel. Con todos los problemas que ha habido en Europa en los últimos años, en los últimos meses, hoy ha quedado de manifiesto que, bueno, pues Europa también estaba ahí. Vamos a escuchar esas declaraciones del presidente de Lufthansa. And we cannot understand how an airplane which was in perfect technical condition with 2 experienced and trained Lufthansa pilots was involved in such a terrible accidents. Presidente de Lufthansa, y para completar las declaraciones, el responsable del organismo encargado de investigar el accidente. Bueno, me dicen que no está preparado exactamente esa declaración. Bueno, hablábamos de los protocolos, que sí que están funcionando de una forma muy evidente, que están funcionando bien, está siendo todo el mundo convenientemente atendido, pero me quería detener un poco en ese acuerdo de la Universidad de A Coruña con Airbus. ¿De dónde nace? ¿Por qué la Universidad de Coruña se convierte en un socio, digamos, más o menos estable de Airbus? Bueno, todo empezó con el programa A380, el gigante de los aires. En aquel momento nosotros pensábamos que teníamos unas capacidades de cálculo de estructuras que podían ser interesantes para Airbus. Hablamos con el responsable de ingeniería de la A380 en España y nos hicieron un encargo pequeñito, lo cual demuestra que son personas cautas y es como hay que funcionar. Nos hicieron un encargo pequeñito, yo creo que respondimos adecuadamente, y el siguiente fue un encargo grande. Desde la Universidad de La Coruña se hizo todo el cálculo de la estructura interior del ala del A380. Increíble. Fue una satisfacción, fue un trabajo de varios meses por lo menos 10 ingenieros de nuestra universidad, y de manera que, bueno, el día que por primera vez el A380 voló,
nos sentimos muy orgullosos. No, como para no. Esto tampoco lo sabe mucha gente. Yo creo que a veces no se vende bien esto, que tiene que ver con la universidad y que tiene que ver con talento gallego. Con la Universidad Pública, gallega. Claro. Eso, digamos, fue una entrada, y el siguiente programa, que fue la 350, que pues ya ahí hicimos trabajos de rediseño y de optimización, es decir, de disminución de peso de todo el fuselaje trasero, donde está el estabilizador vertical, el estabilizador horizontal, y la 350 ya vuela. Ya Qatar Airways ya todos los días lo tiene en servicio. Después trabajamos en el avión que va a sustituir el A320, que es la 30X, que es un proyecto que en estos momentos estaba congelado, digamos, y en estos momentos también estamos trabajando con ya aspectos, digamos, actuales de la 350, con lo cual, digamos, en total yo creo que hemos tenido 16 contratos. Siempre prácticamente hemos tenido 2 contratos vigentes con Airbus de hace más de 10 años, y hay ingenieros de la Universidad de La Coruña trabajando en Airbus. Trabajando allá, o sea, trabajando que han como sido ingenieros, fichados, son fichados por Airbus. Son ingenieros de Airbus. Con lo cual es una satisfacción. Digamos, de hecho, bueno, pues ahí está en Getafe, ahora es cierto, este es del clan de Coruña. El clan de los coruñeses. Decía... La iniciativa nació de ustedes. Sí. Es muy interesante, o sea, quiere decir que ellos se dirigieron a... No, nosotros nos dirigimos a ellos. Claro, fíjate, eso tiene doble mérito, ¿no? Es decir, no es lo que decía, busque, estaba sino que hablando de ese generan nuevo modelo, el Airbus A30X, dice que está paralizado en estos momentos. Yo lo que tengo entendido es que ha sido objeto de una patente internacional, ¿es así? Sí, es cierto, tenemos 2 patentes producidas conjuntamente entre Airbus y la Universidad de La Coruña, una de carácter europeo y otra de carácter estadounidense. Y fíjese usted que hay que hacer 2 patentes, una en Estados Unidos, porque si no Estados Unidos puede coger esa tecnología, de manera que la manera que voy no se aproveche es hacer la patente bien en Estados Unidos. Eso no es con ninguno de los aviones, sino que nosotros hemos establecido, en colaboración con Airbus, preparamos una metodología de diseño novedosa, que pudo ser patentada, es válida para cualquier tipo de aeronave, y hemos producido una serie de programas que en estos momentos los están usando en Airbus pues, para ayudar al diseño. Y bueno, entonces hay 3 inventores, bueno, con minúsculas, porque para mí lo de inventor parece una palabra muy seria, pero 3 inventores que son ingenieros de Airbus y 3 inventores que son profesores de la Universidad de La Coruña. La especialidad, digamos, de la Universidad de Coruña, que es aligerar materiales. Correcto, aligerar materiales. ¿Y esto cómo se consigue? ¿A través del diseño, a través de la utilización de materiales concretos y nuevos? ¿Cómo va esto? Lo nuestro es una metodología de diseño que se llama optimización. En castellano existe bueno, mejor, óptimo. Óptimo es el FETEN. El FETEN, entonces hay unos métodos de ingeniería determinados de optimización de estructuras que se permite reducir lo que estás planteando al máximo nivel posible, y en este caso es lo que nosotros estamos haciendo en estructuras aeronáuticas. Rubén. No, precisamente, eu creo que este sector era un sector importante de paraguas para algúns sectores. Na miña comarca, en Vigo, hai algunha empresa que diversificou, pasou do sector da automoción a poder traballar incluso para Airbus. E incluso é preocupante porque era Airbus unha das empresas que estaba anunciando máis contratación. Eu creo que, espero que tamén é certo, según me decían os compañeiros de Getafe, que é pola parte militar, pola construción de algún avión militar, pero eran 400 empregos anunciados para principios deste trimestre, non? A coincidencia deste tipo de accidentes no tempo pode ter alguna repercusión sobre esa progresión, porque sí que é certo que estaba sendo un sector refuxio de outros sectores que estaban caíndo na construción, por exemplo, que pode ser a construción, a automoción, a construción naval, e logo esta cuestión, efectivamente, que, por exemplo, temos un sector naval que non ten patentes. Temos un sector naval que non patenta absolutamente nada. Na comarca de Vigo sí que hai patentes, ou creo que hai patentes relacionadas con isto. Pode haber algún tipo de custe sobre a produción da Airbus, sobre esos niveles de emprego que estaban prometidos os sindicatos para este 2015, porque eu creo que é bastante inusual que é esa Airbus a que protagoniza un tema deste tipo, sobre todo pola coincidencia no tempo de... Eu sei que a estadística é pura e dura, pero sí que hai unha coincidencia no tempo de... Tres siniestros en 3 meses, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que, digamos, que las compañías aéreas, el número de viajeros yo no creo que vaya a cambiar. El mundo se mueve, a pesar de Internet, a pesar de, digamos, de las comunicaciones actuales, hay que viajar.
En el mundo de la economía hay que viajar. Airbus yo creo que está acreditada como una gran industria de gran calidad. Yo no creo que haya ningún impacto comercial en este asunto. Y es cierto, y merece la pena resaltarlo, que en Galicia hay empresas que son proveedoras de primer nivel de Airbus. Es más, en Galicia está constituido un clúster aeronáutico en el que nosotros estamos empeñados en apoyar, porque creemos que si Galicia consigue entrar en el mercado aeronáutico con empresas productoras, en España va a ser de la crisis, hay que cambiar el tejido productivo. Perdonen que ahora me meta a lo mejor... Sí, no, es que es muy interesante, claro. Y todo lo que podamos hacer nosotros para apoyar esa transformación, nos tienen como Universidad de La Coruña a su disposición, a disposición de las empresas, ellas lo saben, nosotros somos miembros del Consorcio Aeronáutico de Galicia, y hay muy buenas empresas, algunas como Delta Vigo, Coasa, etcétera, y tiene que haber más, Galicia tiene una capacidad industrial y ojalá consigamos aumentar la participación en el sector aeronáutico, porque es el empleo de calidad y de futuro. Reflexión interesantísima, si toda esta tragedia también está sirviendo para que la opinión pública sea consciente de que esto también se está haciendo, porque efectivamente el sector naval parece que tenemos muy claro que hacemos barcos en Galicia, yo no sé si tenemos tan claro que también en Galicia se hacen cosas que tienen que ver con los aviones, ¿no? María, te voy a escuchar enseguida, pero hoy hemos visitado una escuela de auxiliares de vuelo, pues gente que tiene que recibir una formación también muy específica para tener que prepararse ante eventualidades como la de ayer o eventualidades que no acaban en la tragedia que por desgracia estamos narrando en estas horas. Vamos a verlo. Se preparan para las situaciones más difíciles. Básicamente el curso está preparado para lo peor. Yo creo que todos asumimos que hay cierto riesgo. Aunque los accidentes aéreos son excepcionales, los tripulantes de cabina deben saber qué hacer si hay una despresurización. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo sería un procedimiento de emergencia de una despresurización, una rotura del fuselaje, un boquete. Es muy importante ponerse inmediatamente la mascarilla, incluso cuando tenemos niños, que sean los padres primero los que se ponen la mascarilla, porque hay un tiempo muy corto que se puede perder la conciencia. ¿Cómo apagar un eventual fuego? O cómo preparar una evacuación. Así se abre la puerta de un Boeing 747. En el caso de una apertura normal, se abre hacia ahí, nos agarramos al maneral, muy importante, y hacia afuera. En cuanto abres, salta el tobogán para poder evacuar por ahí. Vale, perfecto. Cuantos más años pasan, más exigente es la formación. Cuando nosotros empezamos hace 20 años, el poder tener un simulador, eso era un lujo. Y yo diría que están sometidos casi a más formación las compañías aéreas low cost porque vuelan muchísimo más. Si hay turbulencias, cada centímetro flojo en el cinturón duplica la fuerza G que se recibe en caso de impacto. Cómo colocarse en el asiento o vestir los chalecos. Desde prestar los primeros auxilios a una reanimación cardiorrespiratoria con o sin desfibrilador, tratar la psicología, los diferentes tipos de pasajeros ante una catástrofe, incluso los terroristas. Su responsabilidad continúa incluso fuera de la aeronave. Es evidente que si es un accidente gravísimo no hay nada que hacer, pero si es una emergencia prevista y podemos llegar a un aeropuerto y hacer una evacuación de emergencia, nosotros estamos instruidos para que puedan aplicar los procedimientos de emergencia y salgamos ilesos. Fátima trabajó 12 años como azafata para Spanair. En estos años vivió algún que otro susto. La calma y la coordinación son lo más importante. Es un trabajo en equipo y para eso es para lo que estamos formados. Es inevitable que imágenes así alarmen, aunque insisten en que el avión es uno de los medios de transporte más seguros. Es una cadena de acontecimientos que te llevan a un desenlace trágico, pero de verdad que es inexplicable cómo puede caer un avión hoy en día. Según Airbus, cada 2 segundos despega o aterriza en el mundo un A320, el modelo siniestrado en los Alpes. Bueno, pues esta era la visita que hacíamos a esta escuela, por simplificar, de azafatas, en donde lógicamente también son instruidos en situaciones de riesgo como la que ayer se vivió en ese avión. María Bastida. Bueno, yo, además de todo lo que se ha dicho, que poco, incluido lo de Ernesto, que poco puedo añadir, sí me gustaría hacer mucho hincapié en el descubrimiento, ¿no?, de lo que aporta la universidad, que es otro de los sectores que tantas veces cuesta, ¿no?, visibilizar, y cómo la implicación, la motivación y a veces el arranque, ¿no?,
profesores de universidad que tan mala fama tienen o tenemos, pues resulta que también da sus resultados, ¿no? Entonces es un orgullo para la Universidad Gallega y desde Santiago admiramos y envidiamos, que también tenemos lo nuestro, ¿no? Ya volviendo a lo de antes, tengo dos preguntas muy concretas. Una en relación con esta labor de investigación. Yo me pregunto, pues, a ver si es posible contestarlo, ¿cuánto tiene que saber una persona como usted de aviones para poder desarrollar ese trabajo? O si ese trabajo tiene partes, digamos, adaptables a otro tipo de, no sé, de mecanismos, de buques, o sea, hay que saber mucho del avión en el que se está diseñando para poder colaborar expresamente con una compañía de diseño. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, y ya muy rápida, es mucho más rápida de contestar, yo como soy una paranoica de los aviones, pues de vez en cuando veo estos programas de, bueno, pues de cómo se resuelven las investigaciones, lo que pasa, y efectivamente se ve muy bien eso que decía usted antes, de cómo se iba aprovechando para mejorar la seguridad. Hablabais aquí de los fallos de Airbus, pero Boeing también tuvo fallos endémicos que mejoraron la calidad o la seguridad de todos nosotros, ¿no? Entonces la pregunta es, efectivamente ahí se habla de grandes periodos de investigación. El último que vi es del vuelo de Air France que cayó enfrente de Brasil y después de 2 años y medio empezaron a encontrar. Y mi pregunta es si también se puede contestar cuándo se abandona. Dicho de otra manera, ¿nos vamos a enterar alguna vez de lo que pasó con el avión de Malasia? O, por ejemplo, bueno, sí, ¿cuándo se tira la toalla y dice, bueno, pues efectivamente fue la tecnología o no lo vamos a saber? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuánto tiene que saber uno, digamos, en este caso, de un producto aeronáutico como es un avión para participar? Yo soy catedrático de cálculo de estructuras, entonces las estructuras, es decir, lo que soportan las cosas, quizás yo creo que es lo más transversal de la ingeniería, igual en un avión, que en un puente, que en una presa, que en un coche. Al fin y al cabo son materiales soportando cargas y proporcionando unos servicios. En este sentido, digamos, yo no tengo por qué saber control de vuelo o aviónica, pero termina sabiendo, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, digamos... acaba apasionado. Claro. Yo soy profesor de universidad, pero yo siempre digo que soy ingeniero. Es decir, a mí me gusta aplicar lo que yo sé al mundo industrial. Por tanto, pues efectivamente acaba sabiendo. Pero bueno, digamos, no soy especialista de todo, por Dios. En este caso, sabiendo cálculo de estructuras, efectivamente se puede prestar servicio tanto en ingeniería náutica. Hay que tener en cuenta que nosotros somos de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Claro. Y estamos trabajando con Airbus desde hace 10 o 12 años, ya digo, unos 16 contratos. Por tanto, pero bueno, por tanto, las estructuras es lo más transversal en ingeniería. No sé si con esto responde la pregunta. Sí, solo una pequeña pregunta. ¿Y entonces cuándo vamos a ir a por la siguiente industria? ¿Por la siguiente? No, a ver, han ido a por Airbus por motivación propia, le hicieron una oferta porque vieron que era interesante. Bueno, yo creo que si están ¿cuándo van a ir a por Airbus está bien, bueno, pues nosotros efectivamente hemos trabajado en ingeniería industrial, en ingeniería del automóvil, en puentes, empresas, edificios antiguos. Somos bastante versátiles y, ojos, somos un equipo de 8 profesores, somos 12 ingenieros, somos 20 personas trabajando. El éxito es colectivo, en este claro, quede clarísimo. Bueno, y lo de los accidentes, supongo que llega un momento de que se renuncia, se deja la investigación. Si la caja negra se recupera o la caja roja se recupera, yo creo que se sabrá. En el caso, claro, de Air Malasia es que no se ha encontrado. Claro. Pero, por ejemplo, el de Air France, yo creo que sí que se consiguió averiguar que eso había... 2 años y medio, decían el otro. Pero si aparece la caja negra, se sabrá lo que sucede. Ser localizado. Bueno, vamos a hacer un viaje porque lo que, bueno, en estas últimas horas, a raíz del accidente, hemos hecho también una reflexión sobre cómo ha cambiado esto de volar en avión en pocos años. Hablábamos de una compañía low cost. También ha quedado claro en las últimas horas que las compañías llamadas low cost tienen los mismos requerimientos de seguridad que el resto de las compañías, es decir, que por aquí no tiene por qué haber problema y aparte es una low cost, como ya se ha dicho, de Lufthansa. Pero sí que es verdad que no tiene nada viajar hoy en avión que viajar hace 40 años, cuando un vuelo era un privilegio reservado a muy poca gente, por muchos motivos. Vamos a ver ese pequeño viaje en el tiempo. Así se publicitaba Iberia en 1980. La gran clase, una clase de lujo en cada detalle. Primera clase, con nuestro estilo tradicional. Así lo hace su filial low cost a día de hoy.
Y es que volar ha pasado de ser una experiencia casi de lujo a considerarse una necesidad y un derecho de todos. ¿Viajas habitualmente en avión? Sí, una vez al año normalmente. Subir por primera vez a un avión era para algunos un momento casi único que no han olvidado. Hay muchos años, hay 40 años por lo menos. Santiago, Madrid, en Madrid, Las Palmas. Lo cogí en el año 71. Fue el vuelo inaugural de Santiago a Palma de Mallorca. Pues hai moitos anos, cando casei había que facer saltos, é dicir, ir a Madrid e logo coller tren ou coller outro avión, había moitas máis escalas que hoxe. Lo que también recuerdan es lo mucho que les costó. Hoy los vuelos son mucho más baratos. Isto cambiou moito, hombre, cambiou moito porque ahora, lógicamente, como hai tantas ofertas en unha cousa e outra, podes viaxar de outra forma. Antes quen iba a dicir que un avión ou que era un costo moi grande. Económicamente, a cuarta parte, o sea, así están con esos vuelos tan baratitos, a veces, mira, da impresión que no llevan ni queroseno. Claro que las circunstancias tampoco son las mismas. Hoy su primer contacto con la azafata no será para preguntarle si está cómodo o necesita algo. Lo más probable es que la primera vez que la vea sea para que mida su equipaje de mano y decida si cabe a presión en uno de los compartimentos de a bordo o tiene que facturarla y, por ende, pagar por ella. Pagamos también si queremos billete físico. Imprimir las tarjetas de embarque suele correr a cuenta de nuestro tóner. Una vez a bordo ya no esperamos copas de champán. Lejos quedan también las mantas de viaje que Iberia proporcionaba y que acabaron luciendo en más de una casa española. Y qué decir del menú, si es que lo hay. Cualquier parecido con el servicio de catering del que presumía Barajas en los 80 será pura casualidad. Expertos cocineros y personal muy cualificado preparan diversos y variados alimentos que en breve tiempo serán embarcados en aviones con destinos transoceánicos, vuelos cortos y de medio alcance. Menos atenciones y también menos comodidad. Para los que no viajan en business, el espacio entre las filas de asientos se ha reducido más de 7 centímetros en los últimos 30 años. Hace mucho ruido, el asiento es muy pequeño. Los asientos son muy estrechitos para personas altas. Les cuesta, se les nota que tienen que ir así de medio lado. Pero las cosas no han cambiado solo para los viajeros. Ser piloto era hace unas décadas la profesión que toda madre quería para su hijo. En 1975 el sueldo de un aviador de Iberia podía rondar las 60.000 pesetas. El sueldo medio de los españoles era de 22.000. La compañía nos mimaba y nosotros mimábamos a la compañía, reconoce un jubilado de la aerolínea. Hoy todo es distinto. Hace menos de un año los sindicatos denunciaban que la española Swifter proponía sueldos de poco más de 800 euros al mes para sus copilotos. Se ha perdido ese glamour, lógicamente, pues las condiciones económicas tanto de pilotos como personal de vuelo, como torre, como los directores de las compañías aéreas, todo ha cambiado en todos los aspectos de la vida. Se ha convertido en algo más cotidiano el volar y los sueldos pues son algo más cotidianos también. Más presión, escalas cada vez más reducidas entre vuelos, jornadas de 16 horas a los mandos de un avión son otras de las denuncias llegadas desde las tripulaciones. Y es que parece que volar ya no es lo que era. Bueno, pues vamos a completar este viaje en el tiempo con algún dato que quizás les sorprenda, sobre todo a los más jóvenes, para que vean que hace unos años esto de coger un avión no tenía absolutamente nada que ver. Era casi un rito iniciático que podían asumir muy pocas personas. María Queregato nos va a ayudar en ese viaje. Venga. Todo empezó, Fernando, el 14 de diciembre de 1928, cuando la compañía Iberia Aérea realizó su primer vuelo, el viaje entre Barcelona y Madrid, en un trimotor que alcanzaba una velocidad punta de 205 km/h y contaban con una capacidad para 10 pasajeros que viajaban en asientos de mimbre. A partir de entonces la compañía comenzó a crecer. Los primeros vuelos internacionales llegaron en 1939, fecha en la que se inauguró la ruta Madrid-Lisboa. 6 años después la compañía abrió sus alas a Latinoamérica con el vuelo Madrid-Buenos Aires, convirtiéndose en la primera aerolínea que estableció un servicio aéreo entre Europa y América del Sur. Pero en los años 70 el sistema aéreo español ya estaba totalmente implementado en nuestro país, así que podemos establecer algunas comparaciones de entonces y de ahora. En el año 1970, el tráfico total fue de 21 millones de pasajeros, una cifra insignificante si comparamos con el número de personas que pasaron por nuestros aeropuertos el año pasado. Fueron 195.800.000 pasajeros en solo
un año. También llamativa es la evolución por aeropuertos. Ahora vemos datos del año 1973. Encabezaba la lista Palma de Mallorca con 6 millones de pasajeros al año. Se le seguía Madrid con 5 y Barcelona con 3. Santiago de Compostela ocupaba el número 15 de esta lista y por aquí pasaban en el año 1973 169.000 viajeros. Vamos a la comparación ranking. El ranking ha cambiado porque ahora el primer puesto de la lista lo ocupa Barajas con 41 millones de pasajeros al año. El siguiente es el Prat, 37 millones, y el tercer puesto está el aeropuerto de Palma de Mallorca. Santiago se encuentra actualmente en el puesto número 17 de este ranking con cerca de 2 millones de pasajeros al año. Otra buena forma de comparar cómo se volaba entonces y cómo se volaba ahora, pues es hacerlo a través del espacio disponible para un viajero en un avión. La web SeatGuru se dedica a recopilar todos estos tipos de datos y ahí es donde vemos como de media el espacio de los pasillos ha disminuido 7,2 centímetros en los últimos años. Y de hecho, según esta web, Iberia Express, la low cost de Iberia, tiene la peor cifra del mundo. En su A320, el espacio entre las filas de asientos es de 71 centímetros, mientras que, por ejemplo, en Virgin America, el mismo modelo de avión, el A320, tiene un pasillo de 98 centímetros. Siguiente comparación, el ancho de los asientos, el de Iberia es de 43 centímetros, mientras que el de Airbus A320 de Bangkok Airlines tiene 51 centímetros de anchos. Y vamos a terminar con un dato curioso, el ranking de las compañías que operan ahora mismo en España por número de pasajeros. Iberia ocupa el puesto número 4. Las compañías con más viajeros son Ryanair, seguidas de Vueling y de EasyJet. Fernanda. En fin, es que es impresionante ver los datos y lo que ha pasado con Iberia, lo que era Iberia y lo que es Iberia. Bueno, estábamos hablando ya a punto de acabar esa conversación, pero hablamos de Airbus y comentamos antes que hay una guerra comercial desde el minuto 1 con Boeing, que yo no sé cómo se visibiliza esa guerra, si es muy importante, bueno, pues la competencia entre Airbus y Boeing. Sí, la competencia es tremenda. Yo creo que Boeing nunca se esperó algo que nacía en Europa, que era por primera vez, pues fuera a representar lo que representa en otros momentos. Y el hecho real es que sí, y se ha consolidado, y la guerra comercial es terrible. Sí, y bueno, en los últimos años... Se juega mucho al patriotismo, digamos. Y se juega mucho al patriotismo. Hay un ejemplo que es paradigmático y merece la pena quizás comentar. Hace 8 o 10 años el Ejército del Aire estadounidense hizo un concurso para contratar aviones cisterna, es decir, de los que proporcionan combustible en vuelo a su ejército. Concursaron Boeing y Airbus y ganó Airbus. Fin de la nota. Fin de la cita, que diría Rajoy. Bueno, entonces, en lugar de implementarse la producción de las aeronaves, pues a través, eso digamos se sabía, es público, a través del sistema de lobbies que hizo Boeing, se consiguió que el concurso se suspendiera, que la producción de las aeronaves se paralizase y el concurso se anulase. Un concurso perfectamente legal, con todas las garantías, en el país, digamos, patria del capitalismo. El asunto estuvo parado unos años y se convocó un nuevo concurso. ¿Quién ganó? Que ganó Boeing. Que ganó Boeing. Es un ejemplo, digamos, de lo duro que está la competencia. ¿Y Boeing construye mucho en Europa? No, Boeing no construye en Europa. Y Airbus tiene una planta... ¿Se abastece mucho, digo, a compañías europeas o también aquí funciona el patriotismo correcto, europeo? Es muy raro que las empresas de aviación estadounidenses compren aviones de Airbus, pero alguna lo está haciendo. El último año alguna lo hizo y efectivamente eso provoca, digamos, noticias de prensa, etc. Sí. Y de hecho, la instalación de Airbus montó una planta en Alabama desde hace un par de años y hasta se veía mal. El gobernador del estado tuvo que justificar la creación de esos puestos de trabajo. Increíble. China está creciendo mucho en la construcción aeronáutica, ¿no? Es que he visto varias noticias últimamente en que parecía que se estaba posicionando también ahí. China en estos momentos tiene una empresa que se llama Comac, que está terminando el diseño de un avión regional de unas 150 plazas, digamos que sería por tanto un sustituto de la A320. China se va a configurar en el futuro como un actor muy importante del mundo aeronáutico. China ya tiene astronautas.
Sí, sí, claro, sí. claro, sí. Con lo cual sí, China en unos años, digamos, quizás no sea competencia, pero sí, digamos, abastezca parte importante de su propio mercado. Que ya con esto ya tiene suficiente. Con lo cual, efectivamente, esto, pues... claro, La competencia me parece una previsión bastante confiada, ¿eh? Eso de que no va a ser competencia me parece una previsión, vamos, eso de... Competencia inmediata, dudo mucho. porque la aeronáutica implica muchas tecnologías muy diversas. Electrónica, mecánica de fluidos, estructuras, materiales, logística... Pero sí, eso se arregla muy fácil. ¿Usted cuánto gana? Llegan aquí y dicen, jefe, 3 veces más. Bueno, bueno, el mundo va a una velocidad imprevisible. Quería acabar esta conversación, pero voy a desvelar una anécdota que contaba mientras estábamos viendo el vídeo, que tiene que ver con el A380, ese gigante de los cielos. Claro, una empresa contrata, o quien sea contrata o compra un avión de esa naturaleza, una compañía, y después por dentro hace lo que le da la gana, ¿no? ¿Qué sucede con estos aviones en algunos sitios? Efectivamente, digamos, esto ha salido a colación del vídeo que hemos visto de cómo era volar antes y cómo era volar ahora. Bueno, efectivamente, pues ahora cada vez los asientos son más estrechos y esta más pequeña, y antes pues cuando se volaba se viajaba en cama. Bueno, ahora hay todavía quien lo hace. El Airbus 380, la configuración estándar para las compañías comerciales son 555 plazas, para vuelos charter puede llegar a 700 y pico, pero como bien dice Fernanda, el propietario de un avión puede plantear qué configuración tiene interna. Bueno, pues hay ciertos aviones privados de los jeques de los Emiratos que en lugar de caber 700 personas está previsto solo para alojar a 175 personas, con instalaciones con jacuzzi, dormitorios, salas, etc. Increíble. O sea, que todavía hay quien vuela bien. Increíble, pero ¿qué cantidad de gente puede caber en un avión? Hay municipios en Galicia en los que vive muchísima menos gente. En fin, pues que un auténtico placer, de verdad. Ha sido, Santiago Hernández, un privilegio tenerlo esta noche con nosotros. Nos ha servido además, a pesar de la tragedia que está viviendo mucha gente en estas horas, para presumir de algo que se hace en Galicia y para poner de manifiesto la importancia de la universidad pública y la formación impresionante que recibe mucha gente y la capacidad que tenemos para ofertar cosas tan importantes como lo que tiene que ver con los aviones. El gusto es mío, ha sido un placer compartir mesa con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una última pausa de publicidad. Todavía nos queda algún contenido que compartir con ustedes. Será rápido, pero no queríamos dejar de hacerlo. Cosas que pasaban hoy en el Parlamento de Galicia y un asunto muy vinculado con una diputada, precisamente, Paula Prado. Enseguida volvemos.